Pues seguimos avanzando en el mundo ahora de France 24. Mi nombre es Rodrigo Sedano, voy a estar con ustedes actualizándoles todas las noticias internacionales. Vamos con ellas. Volodymyr Zelensky anunció la renuncia de su jefe de gabinete y lugarteniente Andriy Yermak, un paso que llega después de que las autoridades anticorrupción allanaran su residencia en el marco de un caso de corrupción en el sector de energía. Y Hezbollah responderá al ataque israelí que causó la muerte de su jefe militar Haytham Ali Tabatabai. El líder del grupo libanés, Naim Qassem, dijo que tienen derecho a la réplica ante un bombardeo que calificaron de flagrante y crimen atroz, perpetrado en medio del alto el fuego vigente entre las partes. Tenemos reporte. Honduras elige este domingo a su próximo presidente. 3 candidatos son los más opcionados a suceder a Xiomara Castro, Luis Moncada, Salvador Nasrallah y Nasri Asfura. La emigración se presenta como uno de los temas clave de esta contienda electoral. Tenemos un informe de nuestro enviado especial. En un momento crítico para Ucrania, Andriy Yermak, jefe de gabinete de Volodymyr Zelensky y líder del equipo negociador de Ucrania con Estados Unidos, ha dimitido de su cargo, según anunció el propio presidente ucraniano. Lo hace después de que las autoridades anticorrupción allanaran su residencia y su oficina en el marco de un caso de corrupción en el sector de energía. Yermak ha asegurado estar colaborando en la investigación, mientras Zelensky ha hecho un llamado a la unidad y a que el Parlamento apruebe un nuevo presupuesto. Para que haya fuerza interna no debe haber razones para distraerse con algo distinto a la defensa de Ucrania. Quiero que nadie tenga ninguna duda sobre Ucrania. Por eso hoy se toman las siguientes decisiones internas. Primero, habrá una renovación en la oficina del presidente de Ucrania. El jefe de la oficina, Andriy Yermak, presentó su renuncia. Agradezco a Andriy por haber representado siempre la posición ucraniana en las negociaciones tal como debía ser, siempre una posición patriótica, pero quiero que no haya rumores ni especulaciones. Y el líder de Hezbollah, Naim Qassem, dijo que el grupo tiene derecho a responder tras el ataque israelí que mató a su jefe militar, Haytham Ali Tabatabai, el pasado fin de semana. El grupo libanés calificó el bombardeo de ataque flagrante y un crimen atroz. Nos reportó previamente al respecto nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet. Hezbollah conmemoró la muerte de Haytham al-Tabatabai, su número 2 militar, junto con otros 5 comandantes, asesinados el pasado domingo en los suburbios del sur de Beirut. Durante la ceremonia, retransmitida por videoconferencia, Naim Qassem, secretario general de la organización, calificó el ataque como una agresión grave y dejó claro que responderán en el momento que consideren oportuno. En el discurso resaltó que los líderes fallecidos estaban preparando nuevas operaciones y que su legado se mantiene como un símbolo de continuidad y orgullo dentro de la organización. A pesar del alto el fuego vigente desde noviembre de 2024, Qassem subrayó que Israel mantiene presencia en el espacio aéreo libanés y que sus ataques afectan a todo el país y no solo a la resistencia. Insistió en que aunque las amenazas externas no han debilitado la determinación de Hezbollah, la defensa del Líbano debe ser responsabilidad del Estado, apoyada por el ejército y la población. Al mismo tiempo, rechazó cualquier intento de limitar sus capacidades militares bajo presión extranjera. El líder de Hezbollah reiteró que están dispuestos a discutir la estrategia de defensa nacional, pero siempre bajo sus propias condiciones. Destacó además que la próxima visita del Papa León XIV podría contribuir a la estabilidad del país, mientras la organización mantiene firme su postura de protección del territorio y los intereses del Líbano. Con este mensaje, Qassem reafirma que Hezbollah sigue su línea de resistencia y que cualquier agresión futura será respondida según su propia estrategia. El ejército israelí indicó haber llevado a cabo una incursión militar en la localidad de Beit Jin, en Siria. El operativo dejó al menos 13 personas muertas y decenas de heridos, incluso mujeres y niños. Israel justificó el ataque explicando tener como blanco integrantes de una organización islamista. Por su parte, el gobierno sirio denunció un crimen de guerra. Nos lo cuenta William Gasso. Heridos trasladados a urgencias en este hospital de Damasco tras el más mortífero ataque israelí en Siria en los últimos meses. Soldados israelíes llevaron a cabo un operativo militar en la localidad de Beit Jin, a unos 40 kilómetros al suroeste de la capital Damasco. El objetivo del operativo era detener a miembros de una organización islamista, justificó Israel, pero los civiles también sufrieron el ataque.
Los israelíes intentaron detener a los hombres del pueblo, pero estos se resistieron y se escucharon disparos. Los israelíes se retiraron y luego lanzaron un nuevo ataque aéreo y bombardeos. Bombardearon varias casas y la mezquita. Hubo personas muertas y heridas. Desde la caída de Bashar al-Assad, Israel ha desplegado tropas en la zona desmilitarizada de los Altos de Golán, más allá de la línea de demarcación entre la parte de este territorio anexado por Israel desde 1981 y el resto de Siria. Las tropas israelíes también llevan a cabo bombardeos e incursiones militares en territorio sirio, alegando razones de seguridad nacional, justificaciones rechazadas por el gobierno sirio que denunció un crimen de guerra. La actuación de las fuerzas de ocupación constituye un crimen de guerra en todos los sentidos de la palabra, especialmente después de que cometieran una horrible masacre que cobró la vida de más de una docena de civiles, entre ellos mujeres y niños. Israel ha expresado desconfianza hacia el nuevo gobierno sirio liderado por Ahmed al-Shara, y a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos para favorecer las conversaciones entre ambos vecinos, todavía no se ha pactado ningún acuerdo de seguridad. Nos vamos hasta el sudeste asiático, que está sufriendo la unión de una fuerte temporada de monzón y un sistema de tormenta tropical. A consecuencia, Indonesia, Malasia y Tailandia enfrentan fuertes inundaciones que dejan más de 300 muertos. Tan solo en Indonesia se cuentan más de 170 víctimas mortales. Allí las autoridades intentan controlar la situación, pues numerosas infraestructuras se han visto dañadas. Y la Corte Penal Internacional rechazó la solicitud del expresidente filipino Rodrigo Duterte de ser puesto en libertad. Duterte fue detenido el 12 de marzo tras ser arrestado en la capital, Manila, acusado de asesinato por la famosa guerra contra las drogas que llevó a cabo su administración a finales de la década de 2010. Miles de filipinos, acusados de ser traficantes o consumidores de drogas, fueron asesinados por la policía y grupos parapoliciales durante ese periodo. Organizaciones de derechos humanos afirman que se trató de una campaña de asesinatos en masa. Una brutal guerra contra las drogas que se cobró miles de vidas, liderada por un solo hombre, Rodrigo Duterte. Como alcalde de la ciudad de Davao, en el sur de Filipinas, puso en marcha lo que se convertiría en una de las campañas de represión más sangrientas de la historia del país. La Corte Penal Internacional ha acusado a Duterte de ser cómplice indirecto de 19 asesinatos en Davao entre 2013 y 2016. Tras su elección como presidente en 2016, Duterte redobló sus esfuerzos. Si destruyes mi país, te mataré, no lo dudes. Bajo su mandato, la policía, los vigilantes y los escuadrones de la muerte se embarcaron en una campaña de ejecuciones extrajudiciales de filipinos, supuestamente consumidores o traficantes de drogas. La Policía Nacional cifró el número de muertos en 6.000, mientras que los grupos de derechos humanos afirman que fueron asesinadas hasta 30.000 personas. La matanza provocó la condena internacional, incluida la de la administración Obama en Estados Unidos y la Unión Europea. Duterte no se inmutó. Puedes irte al infierno, señor Obama. Puedes irte al infierno. A principios de 2018, la CPI había comenzado a preparar una investigación. Un mes después del anuncio, Duterte inició el proceso para retirar a Filipinas de la Corte. Para entonces, sin embargo, la CPI tenía lo necesario para presentar más cargos, entre ellos la participación en los asesinatos de 14 objetivos de alto valor en 2016 y 2017 y 43 asesinatos cometidos durante las llamadas operaciones de limpieza entre 2016 y 2018. En marzo, Duterte fue detenido en Manila y trasladado en avión a Países Bajos para ser retenido por la CPI. Sus abogados afirman que el caso del expresidente de 80 años debería aplazarse indefinidamente debido a su mal estado de salud. Y Honduras encara la recta final de unas elecciones generales que enfrentan al oficialismo de izquierda con la oposición de derecha en un empate virtual entre los tres candidatos más opcionados a la presidencia, Rishi Moncada, Salvador Narrala y Nasri Asfura. Uno de los temas que ha emergido para la decisión del voto es la migración por su estrecha relación con la pobreza, también por la política de deportaciones masivas de Donald Trump. Nuestro enviado especial a Tegucigalpa, Andrés Suárez Jaramillo, con el informe. En vísperas de las elecciones generales de Honduras, Eric Sevilla resiente su deportación tras 12 años de vivir en Dallas, Texas.
Un retorno forzado que solo en los primeros 10 meses del 2025 ha afectado a más de 34.000 hondureños, un incremento del 22% respecto al mismo periodo de 2024. La deportación fue un golpe duro, la verdad, en mi vida, pero pues gracias a Dios hemos logrado hallar oportunidad en este país, pues, que es nuestra tierra, la tierra que los vio nacer. Ante la política de deportaciones masivas de Trump, el gobierno de Xiomara Castro amenazó con expulsar las bases militares estadounidenses de Honduras. No cumplió su advertencia, sin embargo, optó por un enfoque humano para recibir a los migrantes. Estos espacios anteriormente eran centros de detención, donde se custodiaba al migrante. Entonces, eso es parte de esta política. Este espacio es un espacio reciente. Todos los centros de atención se cambiaron a ese enfoque humano, a que fueran centros de atención integral para los y las migrantes. Entre quienes se benefician de estos centros migratorios está Saily Armas, una cubana que viaja sola hacia Estados Unidos. Honduras es un país clave para el migrante y es un lugar donde, gracias a Dios, se permite hacer la estadía sin riesgo de policía, que te puedan coger y te puedan deportar porque te permiten un permiso. Aunque los candidatos de derecha no tienen el mismo enfoque y podrían volver a dar un giro hacia un trato más hostil hacia los migrantes de otros países y aumentar las expulsiones. En unas elecciones marcadas por las deportaciones desde Estados Unidos, la forma de acoger a los nacionales y a migrantes de otros países se ha convertido en un tema sensible en la carrera a la presidencia. Vamos con una noticia que ha publicado este viernes el periódico estadounidense The New York Times. Según fuentes relacionadas con el asunto, Donald Trump y Nicolás Maduro habrían mantenido una conversación telefónica la semana pasada. Según lo publicado, el objetivo sería fijar una reunión entre ambos mandatarios, algo que a priori chocaría con las acusaciones de Trump, que califican a Maduro como un líder del narcotráfico. Y vamos a seguir hablando de Estados Unidos. Precisamente el presidente Donald Trump ha asegurado que detendrá la inmigración que proviene de países, según él, del tercer mundo. Una reacción al ataque contra 2 agentes de la Guardia Nacional en Washington, uno de ellos fallecido el jueves. El hecho fue atribuido a un ciudadano de Afganistán. Nos lo cuenta Diego Bazzani. Donald Trump intensifica su mensaje contra los migrantes. El ataque armado a tiros en Washington, que alcanzó a 2 miembros de la Guardia Nacional, de los cuales uno perdió la vida y que presuntamente fue perpetrado por un ciudadano de Afganistán, provocó el anuncio de nuevas medidas contra aquellos extranjeros que buscan establecerse en Estados Unidos. Detendré permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema de Estados Unidos se recupere por completo, terminar con todas las admisiones ilegales de Biden y eliminar a cualquier persona que no sea un activo neto para los Estados Unidos o que no sea capaz de amar a nuestro país, terminar con todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos de nuestro país, desnaturalizar a los migrantes que socavan la tranquilidad doméstica y deportar a cualquier nacional extranjero que sea una carga pública, un riesgo de seguridad o no compatible con la civilización occidental. Un anuncio que se suma a la decisión de la Casa Blanca de revisar las denominadas Green Cards de ciudadanos de 19 países del mundo. En respuesta, este viernes, las Naciones Unidas pidieron a Estados Unidos respetar los derechos de los migrantes. Estamos al tanto de los comentarios del presidente. Lo que diría es que todos los estados, independientemente, tienen obligaciones en materia de derechos humanos, y particularmente cuando se trata de preocupaciones de protección de personas que han huido de sus países y han buscado refugio en otros lugares. El FBI y los servicios de inmigración anunciaron que revisarán la situación de todos los afganos que ingresaron bajo la administración Biden y suspendieron todas las solicitudes de inmigración en curso por parte de los ciudadanos del país asiático, medida enmarcada en la nueva perspectiva migratoria estadounidense que, según el Instituto de Políticas de Migración, ha derivado en 340.000 deportaciones por parte del ICE en lo que va del 2025. Y el gigante aeronáutico europeo Airbus ha lanzado una alerta para en torno a 6.000 aviones de su familia A320. La compañía ha pedido que se cesen las operaciones de estos aparatos de forma inmediata al detectar un incidente en un programa de control de vuelo por la exposición a la radiación solar. El programa deberá ser cambiado urgentemente, pues las radiaciones solares intensas
podrían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo. Pues así nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan aquí en France 24. Como siempre, gracias por elegirnos. RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz.